El Bayer Leverkusen se va a quedar sin potencialmente 5 titulares de la temporada del invicto en cuestión de unos meses. Y hoy hablamos de equipos ganadores que desmantelaron otros equipos de Europa en cuestión de muy poco tiempo. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las naranjas son vida. Pensábamos que iba a suceder después de la 23-24, en el verano de 2024, sonó para irse Wirtz, sonó para irse Jeremy Frimpong, sonó para irse Jonathan Tah, pudieron irse muchos futbolistas, no se fue ninguno porque todos estaban reservando para el 2025, aprovechando también la marcha de Xabi Alonso. Y aprovechando el caso del Bayer Leverkusen, que comentaremos en detalle porque también hay novedades que comentar, hay que hablar de otros casos de equipos ganadores que desmantelaron y desvalijaron en cuestión de muy poco tiempo. Empezando por parte del Bayer Leverkusen, hay que decir que en 2024 únicamente se fue Odilon Kosunu, pero en 2025 Xabi Alonso al Real Madrid, Jeremy Frimpong al Liverpool, Florian Wirtz al Liverpool, Jonathan Tah al Bayern, Xhaka se ha ido al Sunderland, Hradecki pinta que podría irse al Mónaco, Amin Adli se quiere ir a la Premier League, no le vería mala venta si sacan 30 millones, pero es otro futbolista importante, con lo cual se van dos capitanes que estaban en el equipo, Hradecki y Tah, más el que parecía que iba a ser el nuevo capitán, Granit Xhaka, más más jugadores muy importantes. El favorito para ser capitán ahora mismo es Robert Andrich, que no está mal, pero evidentemente no es ni Granit Xhaka, ni Jonathan Tah, ni Lukas Hradecki. Del 11 que jugó la final de Pokal, que fue el último partido de la 23-24 histórica del Leverkusen, queda menos de la mitad del equipo. Este año han fichado bastante, pero les falta por fichar varias cosas. Erik ten Hag ha pedido 4 o 5 futbolistas nuevos. Yo no sé si 4 o 5 futbolistas nuevos, pero creo que mínimo 3 jugadores y un par de muchísima calidad van a llegar al Bayer Leverkusen porque necesitan un lateral derecho, necesitan un jugador para el centro del campo con experiencia, necesitan algo para la delantera, necesitan un portero suplente y también estaría bien tener un central con experiencia, teniendo en cuenta que son todos muy jóvenes y que van a seguir jugando con la línea de 3 centrales. En el momento en el que estamos grabando este vídeo, el 11 del Leverkusen tiene esta pinta, ¿vale? Con Flecken en portería, para mí un upgrade sobre Hradecki, Artur Quansah, Hincapié, Grimaldo, línea de 4, aunque ya digo que yo creo que va a ser más línea de 3, Palacios, Alex García, Tela, Tillman y Adli y Bonifaz. No está mal, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay muchas opciones, Bonifaz puede jugar en banda con Sik arriba, pueden jugar los dos juntos. Tela es un gran futbolista, Ezequiel Palacios sano es uno de los mejores pivotes del mundo, pero claro, son muchos condicionantes que se tienen que dar y cada vez queda menos tiempo del mercado de fichajes. ¿Qué sucederá con ellos esta temporada? Es difícil predecirlo en este momento. Si tuviera que hacer la predicción de la Bundesliga ahora mismo, los pondría fuera de Champions. Porque el proyecto a medio plazo tiene buena pinta, son jugadores muy jóvenes que la pueden reventar tanto a nivel de ventas como a nivel de rendimiento deportivo. Hay fichajes muy interesantes que han llegado bajo el radar, como por ejemplo el de Axel Tape, que puede ser muy interesante, pero son todos jugadores muy jóvenes. Falta jugadores con experiencia y faltan futbolistas que sean capaces de marcar la diferencia en el tercio final del campo para poder pelear por títulos. Si llegan esas piezas, que yo creo que llegarán, entonces podríamos estar hablando de un equipo que pueda aspirar a este año volver a meterse en Champions, que debe ser el objetivo para el Bayer Leverkusen, y el año que viene no volver a meterse en Champions, sino volver a pelearle la Bundesliga al Bayern München. El caso de Leverkusen, como decía al principio del vídeo, me ha hecho recordar otros casos distintos. Empezando por el Ajax. En 2019 estuvo a un minuto de clasificar a la final de la Champions contra el Tottenham. Marcó Lucas Moura en el 96. Si no hubiera marcado Lucas Moura, que marcó un hat-trick ese día, el Ajax habría llegado a la final de la Champions, a su primera final de la Champions en muchísimo tiempo. Y también ganaron la Liga y la Copa. Es decir, estuvieron a un minuto más 90 de poder ganar un triplete el Ajax, lo cual sería increíble. Era un equipo que en 2017 ya había llegado también a una final de Europa League y que en verano de 2019 empieza a romperse. Se van Frenkie de Jong, De Ligt, Dolberg y Schöne, todos titulares en esas semifinales, además de Singraven, que entra como suplente en la segunda parte de la vuelta. Y en verano de 2020 se acaba por deshacer gran parte del equipo con la marcha de Ziyech y Van de Beek, que eran titulares que se iban, además de Veltman o Huntelaar, que habían jugado también en esas semifinales. Para 2020 se habían ido 6 titulares y 3 jugadores claves de la rotación.
El equipo en la 19-20 iba primero, pero la liga se suspende después de las primeras ventas importantes en el verano de 2019. Y en la 20-21 lo vuelven a ganar la liga con más de 16 puntos de ventaja con el segundo. En la Champions 19-20 caen a Europa League, ¿vale? Donde se enfrentan al Getafe y caen eliminados. En la 2021 vuelven a caer a Europa League y son eliminados por la Roma en cuartos, que era el otro semifinalista de aquella Champions contra el Tottenham, y no volverían a pasar a octavos de Champions hasta la 21-22. Es decir, 3 años les costó volver a recuperar el punto de partida inicial en el que habían estado. No tenemos que hablar de lo mal que está el Ajax ahora. Hay que decir que el caso del Ajax es distinto porque solo fue underdog fuera de su país. Era el equipo grande de Países Bajos, pero fuera de Países Bajos era el equipo pequeño. Entonces es un caso distinto. El Leverkusen y otros casos que ahora comentaremos eran underdogs en su país y también en competiciones europeas. Empezando por el siguiente, que es el Mónaco en 2018, del equipo que llegó a las semifinales en 2017. En 2018 ya no quedaba prácticamente nadie y en 2018 se desangraría todo más, porque en el verano de 2017 se van Mbappé, Bernardo Silva, Bakayoko, Mendy y Dirar, que había sido titular en las semis en el lateral, y en 2018 se van Lemar, Fabinho y Moutinho como titulares y Almami Touré al Eintracht, que había sido titular en cuartos y formaba parte de la rotación. Quiere decir esto que en 2 años se fueron 9 jugadores que eran titulares indiscutibles o habían sido titulares en cuartos o en semis de esa Champions 16-17 en la que llegan a los últimos momentos de la temporada. Además de, evidentemente, el entrenador Leonardo Jardim, que deja el club en octubre de 2018 en lugar de Thierry Henry, tras más de 4 años allí, aunque luego Jardim vuelve en enero de 2019. Este Mónaco, además de la Champions, consiguió ganar la Liga en esa 16-17 y en la 17-18 habían sido segundos. Es literalmente, sin el caso de llegar a semis de Champions, pero bueno, llegando a semis de Europa League, invictos y demás, literalmente el mismo caso que el Bayer Leverkusen. ¿Qué le sucedió a continuación? En la 18-19, 17º en Liga, a 2 puntos del descenso, con solo 8 victorias y 18 derrotas. Fueron últimos de grupo de Champions con 0 victorias, 1 empate y 5 derrotas, con solo 2 goles a favor y 14 en contra. No vuelven a entrar en puestos europeos hasta la 2021. Recordemos que estamos hablando de 2018, hasta la 2021 no vuelven a entrar en puestos europeos. Tardaron 2 años en recuperarse cuando fueron terceros y jamás han vuelto a ganar o directamente pelear una liga. El Mónaco, que podría ser el caso que más se asemeje al Bayer Leverkusen por lo sorprendente que fue ese Mónaco, por lo que consiguió tanto en Alemania o en Francia en ese caso como fuera de Francia, y el Leverkusen podría ser un caso similar de jugadores que vendidos por mucho dinero, porque a Mbappé lo venden por 180 millones, a Lemar por 70 millones, a Benjamín Mendy por 57, a Bernardo por 50, es decir, no son malas ventas, son buenas ventas. Lo que pasa es que luego la reconstrucción se te atraganta. Y es el caso que podría replicar el Bayer Leverkusen si no acierta con los movimientos que tiene que hacer en las últimas semanas del mercado de verano. Por comentar otro caso, un caso que nos toca más reciente aquí en el fútbol español, que es el Villarreal. Es también el más reciente de todos estos. Villarreal en 2002 llega a la semifinal de la Champions con Unai Emery como entrenador, eliminado por el Liverpool, y venía de ganar la Europa League en 2021 contra el Manchester United. De los que juegan esas semifinales contra el Liverpool, en 2023 se habían ido Rulli al Ajax, Danjuma cedido al Tottenham, Pervis Estupiñán al Brighton, Boulaye Díaz cedido a la Salernitana y luego ya se va traspasado, Serge Aurier libre, Paco Alcácer libre en 2022, además de Unai Emery y Chukwueze y Pau Torres en 2023. Se va prácticamente todo el equipo, una parte muy importante de todo el equipo. En la 21-22 habían sido séptimos, además de llegar a la semifinal de la Champions, con lo que consiguen la clasificación a Conference League, donde apenas llegan a octavos y caen. Es cierto que ante otro posible rival duro de la Conference, como era el Anderlecht, pero era un equipo que debía aspirar después de ganar la Europa League en el 21, semifinales de Champions en el 22, en el 23 llegar lejos, no consiguen superar los octavos de Conference League, quedan quintos en Liga, con lo cual la 22-23 no está mala, pero el golpe se nota realmente en la 23-24 cuando acaban octavos fuera de Europa y, si no me equivoco, en 2024 es cuando llega Marcelino de vuelta al Villarreal para volver a darles un respiro.
porque este año han conseguido la clasificación a Champions. Con lo cual, el mal año del Villarreal en realidad es ser octavo, que es un poco peor de lo que están acostumbrados, pero en esa zona, y ya el año siguiente consiguen rebotar y consiguen clasificar de nuevo a la Champions League, esta vez vía Liga. Con lo cual, el caso del Villarreal, evidentemente, no es tan bueno en el sentido de, pues mira, perdemos y nos quedamos fuera de Europa y demás, pero no es tan dramático como, por ejemplo, el caso del Mónaco o el caso que comentábamos del Ajax sin mucho tiempo en competiciones europeas. Y por acabar, tenemos que hablar del Leicester City, ¿vale? Porque es quizá el caso de underdog por antonomasia. Gana la Liga en 2016, sorprende a todo el mundo de una forma brutal. En ese verano, de la 16-17 en 2016, solo se van Kanté y Schlupp, más o menos como Leverkusen en 2024, que solo se fue Odilon Kosunu. En la 17-18 hay más bajas, Danny Drinkwater, Leo Ulloa, Andy King y Marcel Vasilevski. Es decir, en 18 meses se van 6 potenciales titulares del equipo, más o menos como el Bayer Leverkusen este año, aunque pues, no se han ido jugadores, o sea, Marés tardó algo más en irse, Bardi nunca se fue, pero Kanté, Drinkwater, Ulloa, todos jugadores importantes. En la 16-17, año siguiente a ganar la Liga, son 12º, con la mayor bajada de un campeón en el año en el que defiende título en la historia de la Premier. También no tanto por la marcha y por los fichajes y por las ventas que hacen, sino porque al final el Leicester era un equipo más de media tabla que campeón de la Premier, era una cosa que todos sabíamos. Se va Ranieri despedido también a mitad de temporada y en la 17-18 consiguen recuperarse un poco más, pero son novenos. El gran tema con el Leicester es que no vuelve a puestos europeos hasta la 19-20, que es 4 años después de ganar la Liga, una travesía importante de volver a generar un proyecto competitivo que les pueda acercar. Están varios años en puestos europeos sin conseguir asentarse en Champions. El gasto exacerbado que hacen les acaba pasando factura y acaban hundiéndose en la clasificación y descendiendo y convirtiéndose en un equipo que pelea por la permanencia y no que pelea por desafiar al Big Six. Yo creo que el caso que más se le acerca a Leverkusen es el Mónaco. Esperemos que no les pase lo mismo, porque eso implica que este año van a estar peleando por el descenso y sería un drama tremendo tener a un equipo como el Leverkusen, con el potencial que tiene el Leverkusen peleando por el descenso. Pero es cierto que con los fichajes que han hecho no son malos fichajes, pero tienen mucho peor equipo que el año pasado y sobre todo les falta liderazgo, les falta experiencia, les falta carácter, les falta calidad individual a nivel del más alto nivel, que eso se tarda en conseguir, evidentemente. Y yo no creo que este año estén para pelear por la Liga. Pero si no fichan importantes jugadores, importantes digo, de talento, de quilates, va a estar muy lejos el Leverkusen de lo que debería ser, que es un equipo no top 4. O sea, el Leverkusen debe aspirar a ser el segundo equipo de Alemania, porque lo ha sido estos últimos años. Le ha quitado el puesto al Leipzig, le ha quitado el puesto al Borussia Dortmund y va a tener la Champions, que son 8 partidos de fase de Liga, que el Leipzig no va a tener. Y el Leipzig tiene un proyecto más a largo plazo, yo creo incluso que el propio Bayer Leverkusen, pero sin Champions van a ir volando los futbolistas, con un proyecto interesante, con jóvenes, con jugadores con talento. Tengo muchas ganas de ver qué pasa esta temporada. El favoritísimo para ganarla, evidentemente, es el Bayern München, pero creo que vamos a ver muchas sorpresas, para bien y para mal, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Dejadme en comentarios a qué casos creéis que se parece más el Bayer Leverkusen, si le va a pasar lo mismo que al Mónaco o si este año va a poder clasificar a Champions sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.